Me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enfada. Ahora los usuarios de Facebook tendrán esa variedad de emociones para expresarse en la red social. Hasta ahora solo se podía hacer clic en me gusta, según representantes de Facebook, cuando había noticias que provocaban la tristeza o el enojo. Los usuarios de la red social se quejaban porque se veían limitados a la hora de expresar lo que realmente pensaban. ¿Cómo funciona? Bueno, para acceder a esas opciones, el usuario tiene que pulsar de manera prolongada el botón me gusta para que le aparezca un menú en el que se desplegarán emoticonos descriptivos de esas emociones. Los investigadores de Facebook, ingenieros y equipos de producción han trabajado más de un año en el desarrollo de estos emoticonos. Se llevaron a cabo encuestas y focus group para determinar qué emociones eran las más representativas. Se llegó a la conclusión de que estas 6 eran las más universales para que los usuarios pudieran expresarse de una forma más precisa y auténtica. Y estos emoticones suponen uno de los grandes cambios de esta red social desde que comenzó hace 12 años. Para hablar de estos cambios nos acompaña ahora Juan Merodio, él es experto en mercadeo digital, redes sociales y web. Está vía Skype desde Toronto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un placer. Bueno, ¿por qué importan estos nuevos botones de Facebook? ¿Por qué importan tanto? Bueno, realmente por lo primero porque nos da la opción de expresarnos de 6 maneras diferentes. Hasta ahora con Facebook solo podíamos hacer una manera de expresarnos, el me gusta. Ahora tenemos 6 distintas. Ya no solo me gusta, sino que me encanta, o me da, o me cabrea, o lo amo, lo que sea, pero realmente te da muchas más opciones de hacer todo esto, ¿no? Si esto lo tenemos en aplicaciones, por ejemplo, como Line o en WeChat, ¿por qué no en Facebook? Y ha sido el momento y ha llegado ya aquí. Explícanos un poco, Juan, cómo se llegó a esta selección y por qué, por ejemplo, se escogieron estas y no 20, porque ¿por qué no poner un botón, por ejemplo, de no me gusta y tener una opción mucho más sencilla? Bueno, realmente esa opción de no me gusta era muy pedida por los usuarios desde hace mucho tiempo y la evaluaron, ¿no? Pero al final decían que tenía un símbolo, una connotación negativa, era demasiado negativa. Entonces, haciendo todo un estudio con sociólogos, pues han llegado a la conclusión que estos 6 elementos, porque de hecho en las primeras pruebas había uno más que se ha retirado, porque empezó todo esto en el mes de octubre, concretamente en Irlanda y España, fueron los países donde se empezó a probar, que yo recuerdo el primer día que lo vimos sin saberlo, alucinamos, ¿no? Y realmente pues está dando una nueva opción de ser más positivo y la gente lo está usando, ¿no? De expresar estas emociones solo con un clic. ¿En qué países se empezó a probar este tipo de emoticonos? Porque las personalidades de la gente son muy distintas. Los irlandeses son muy fríos con respecto a nosotros, los españoles, por ejemplo. Claro, pero al final Facebook vive de la data, ¿no? De todos los datos que recoge. Entonces, al final es capaz de ir personalizando esos datos por cada país, ¿no? Incluso poder llegar a sacar perfiles de usuarios por país. Empezó, como bien comentábamos, por España y por Irlanda. Y es capaz de saber que cuando alguien desde España está con cierto tipo de contenido, en cierto tipo de contexto, reaccionando de cierta manera, eso es una información impresionante a la hora de presentarte o personalizarte realmente tu newsfeed, ¿no? Tu news de noticias. Al final lo que busca Facebook es, con toda esta data, hacértelo mucho más personal para que veas esa información que sabes seguro que te va a encantar. ¿Qué otras cosas aprende Facebook a través de esta información? Por ejemplo, en cuanto a nuestros gustos, en cuanto a lo que nos enfada, en cuanto a lo que nos puede molestar. ¿Qué otra información puede o va a poder obtener a través de estos nuevos botones? Bueno, por el momento lo que ha comentado es que no va a empezar a hacer uso de estos datos, sino que va a empezar a recolectar datos hasta tener una cantidad suficiente para poder hacer predicciones, ¿no? Mucho más acertadas. Pero al final lo que va a conseguir es poner emoción a todo esto y poner emoción y devolvernos en forma de contenido toda esa emoción, que trasladado a un punto de vista de negocio es muy, muy útil, porque al final Facebook vive de una publicidad que tiene, que es estupenda, que cada vez está creciendo más, pero va a permitir a los anunciantes, a las distintas empresas, poder todavía personalizar más ese contenido, ese anuncio, esa publicación que quiere hacer y poder hacer que llegue a determinado usuario en determinado momento, ¿no? Al final es coger mucha más información para poder personalizar mucho más todos los contenidos. Ajá, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, súper interesante que Facebook pueda aprender tantas cosas sobre nuestros comportamientos y nuestros gustos. Era Juan Merodio, desde Toronto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.